esa derecha quiere ahora levantar la cabeza y quieren enseñarnos a manejar el Estado, a manejar la economía. Así se maneja la economía, neoliberales. Cacho, yo me sonrío, ¿no? Porque no las inversiones del gobierno, ¿no? Llegan al grado de la estupidez económica. Un silo de harina, ¿con qué trigo? ¿Con qué trigo, Cacho? Si el trigo que produce Santa Cruz no alcanza. El gobierno debe tener una realidad objetiva de lo que está pasando en Bolivia. Se pueden hacer muchas lecturas de la economía, pero la realidad es simple. Los números no nos engañan. La escasez de dólares es la punta del iceberg que explica que estamos en una crisis estructural en términos económicos. Hijo nos cree idiotas, ¿no? Estamos en una gigantesca crisis económica. Y porque te gastaste todas las reservas del Banco Central de Bolivia. Esto es Cabildeo Digital. La economía está tremendamente grave, la situación está preocupante. De hecho, se han pronunciado en las últimas horas, Amalia, la Iglesia Católica, por un lado, a través de Monseñor Ricardo Centellas, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia y arzobispo de Sucre, y ha pedido al gobierno que lea mejor la realidad económica del país. Ha hecho todo un recuento de todas las señales que dan cuenta de que estamos en una crisis económica y que no es de ahora, sino se está arrastrando desde hace una década, dice Monseñor Centellas. Y desde la Conferencia Episcopal Boliviana también lamentan la situación que está atravesando nuestro país. La falta de carburantes, la falta de dólares y los productos de la canasta familiar que día a día van incrementando de precio. Creo que hay muchos puntos que nos hacen ver que la economía en Bolivia no está bien. Uno va a buscar dólares y no encuentra. Si uno quiere salir del país, no solamente se sale con bolivianos, hay que salir con dólares, porque esa es la moneda internacional y uno no encuentra en Bolivia. Entonces, y para otras transacciones internacionales se hacen dólares y no hay. Y lo más grave es que si uno ha ahorrado en dólares, que le devuelvan bolivianos, esa es una estafa. El gobierno debe tener una realidad objetiva de lo que está pasando en Bolivia. Se pueden hacer muchas lecturas de la economía, pero la realidad es simple. Los números no nos engañan. Tenemos muchos signos de que la economía no está estable. Y por otra parte, el empresario multimillonario boliviano, don Marcelo Claure, dueño del Club Bolívar y de varios equipos en el mundo, ha señalado a través de sus cuentas sociales, de sus redes sociales, que igual estamos en crisis y sin mencionar el nombre de Luis Arce, dijo nos cree idiotas, ¿no? Estamos en una gigantesca crisis económica. El gobierno, a través del ministro de Planificación del Desarrollo, don Sergio Cusicanqui, salió al paso diciendo, bueno, es que lo que pasa es que él vive pues afuera, vive en el extranjero, entonces no siente, digamos, lo que estamos haciendo acá, que más bien estamos en un proceso de reactivación. Y el presidente ayer ha inaugurado unos silos acá en La Paz de harina y ha prometido que a partir de este complejo que se ha inaugurado ayer se van a hacer, se va a producir la harina para el pan, para fideos, caramba, ha mencionado varias cosas, pero no logran aplacar este mal ambiente que hay en torno al deterioro de la economía. La Paz se llena de orgullo, diacha, enorgullecida, porque La Paz ingresa decididamente en la etapa de la industrialización. Hermanos, y es muy importante esta inauguración, esta puesta en marcha ya de esta hermosa planta del tamaño, en la más grande de Bolivia,
Esta es la más grande de Bolivia, hermanos. Porque el pueblo paceño y nuestros hermanos de Viacha se lo merecen, hermanas y hermanos, de que vengamos con hacha obras aquí realmente a Viacha. Y decía que es importante porque hoy esa derecha neoliberal, que cuando estuvo en el gobierno, ahí estamos hablando de los expresidentes que salen a hablar ahora de crisis económica. Crisis económica era lo que ellos enfrentaban por no hacer caso al pueblo, por no hacer las cosas que el pueblo necesita. En cambio, nuestro gobierno no puede estar en crisis porque estamos obedeciendo, porque estamos construyendo el país, porque estamos industrializando el país y estamos haciendo caso a nuestras organizaciones sociales en este proceso industrializador. Cacho, yo me sonrío, ¿no? Porque son las inversiones del gobierno, ¿no? Llegan al grado de la estupidez económica. Un silo de harina, ¿con qué trigo? ¿Con qué trigo, Cacho? Si el trigo que produce Santa Cruz no alcanza, además tiene miles de problemas, impedimentos, bloqueos del gobierno para seguir produciendo. Lo mismo pasa con todo. ¿Qué solución puede ser para el país una fábrica de papel bol, o de cartón bol, o un silo de papas? Porque también van a inaugurar otro silo para acumular papa en el altiplano. ¿Ah? Yo quiero la papa en mi mercado y barata. No, el gobierno va a acumular papa. Nadie sabe qué será la industrialización. Va a acumular papa, ¿para qué? Para hacer papa frita. En fin, ¿eso resuelve la crisis económica del país? ¿Eso resuelve la escasez de dólares? Absolutamente no. La empresa privada en Santa Cruz ha emitido un pronunciamiento y plantea 5 puntos, muy cautelosos, ¿no? Porque el gobierno despierta miedo. Entonces, todas las propuestas son muy respetuosas y muy cautelosas. Pero, léase, el empresariado dice, hagamos una devaluación, por favor, no puedes poner un dólar fijo como si fuera la economía de hace 13 años, que era estable, en medio de la bonanza, de la gran exportación de gas. Hoy no puedes mantener un tipo de cambio fijo, cuando ya hay un mundo paralelo, un mercado paralelo. Entonces, discretamente, ¿no? En términos muy diplomáticos, el empresariado pide una devaluación, es decir, un reajuste del precio del dólar en el país. Si no se produce este reajuste, Cacho, va a haber un mercado paralelo más grande, más ensanchado y más difícil para el público, porque hay cosas que solo se hacen a través de la banca oficial. Por ejemplo, las remesas del exterior, que son como 1.000 millones, no es poco dinero. Y el gobierno se agarra los dólares y al público le vende a cambio oficial e inclusive menos. Otra de las medidas que pide el empresariado es la libre exportación. Dice, por favor, ya no le pongamos que el certificado aquí, que el permiso allá. Permitamos exportar. Obvio, es como algo obvio. Has visto que hasta el momento el gobierno no ha tomado una sola medida. Y entre las otras cosas que pide el empresariado es que le permitan hacer por su cuenta plantas de biodiesel. Lo que sería mucho más interesante. El gobierno está gastando 300 millones de dólares, Cacho, 300 millones de dólares para hacer plantas de biodiesel, cuando la empresa privada, especialmente la cruceña, la que produce la materia prima, podría arriesgar su plata, garantizar la materia prima y resolver el problema del biodiesel como hace con el alcohol, pero no, el Estado se mete a terrenos que desconoce, ¿no? Y actualmente nadie sabe si esas plantas van a funcionar porque no está garantizada la materia prima. La escasez de dólares
es la punta del iceberg que explica que estamos en una crisis estructural en términos económicos. Es el agotamiento del modelo económico rentista comerciante. Veamos por qué. ¿De dónde han desaparecido los dólares? A ver, en el año 2014, YPFB exportaba 6.600 millones de dólares. 6.600 millones de dólares. Y eso bajó al año 2023 a 2.000 millones de dólares. A ver, hermanos y compañeros, 6.600 millones menos 2.000, 4.600 millones de dólares menos que el Estado tiene entre el 2014 y el 2023. Ahora veamos las importaciones de hidrocarburos, diésel y gasolina. En el año 2014 eran nuestras importaciones no pasaban de 1.000 millones de dólares. Eso ha subido en el año 2023 a 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿no es cierto? Antes teníamos un superávit de 5.600 porque exportábamos más gas y importábamos menos gasolina y diésel. Ahora es al revés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Solamente exportamos 2.000 millones de dólares de gas e importamos de gasolina y diésel 3.000. Por lo tanto, el déficit es de 1.000 millones. Por eso no hay dólares. Esta es la explicación de por qué, por el lado comercial, por el déficit comercial que se produjo, sobre todo en la parte estatal, por eso no hay dólares. Ahora bien, pero como se nos cayó la cantidad de dólares, ¿qué pasó? El año 2014 no teníamos los dólares y el gobierno decidió gastar las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, una especie de chanchito donde estaban los ahorros de todos los bolivianos que llegaban a 15.000 millones de dólares de los años de bonanza externa. 15.000 millones de dólares. Entre el 2014 y el 2023 esto bajó a 13.200 millones de dólares, porque ahora están en 1.800 y eran 15.000 millones de dólares. Pero no contentos con gastarse la plata que estaba en el Banco Central de Bolivia, también habían dólares en los bancos privados, de los depósitos de las personas sobre todo. Y esto era como 3.000 millones de dólares. Y el Banco Central fue donde los bancos privados dijo, mira, hagamos un swap de monedas, hagamos un intercambio de monedas. Yo te voy a dar bolivianos para que prestes ese dinero y dame estos 3.000 millones de euros como si fuera garantía. Además, estos 3.000 millones de euros no los estás pudiendo gastar porque están como encaje legal. Yo te voy a dar bolivianos, como 20.000 millones de bolivianos, y tú me das los 3.000 millones de dólares, y hicieron ese tipo de intercambio de monedas que el Banco Central también gastó. Por lo tanto, se gastaron los 13.000 que habían, o los 15.000 que habían en las reservas internacionales, más aproximadamente otros 3.000 millones de euros. Entonces, por lo tanto, la escasez de dólares, pues, está vinculado a que tienes menos dólares por exportaciones del sector gas, sobre todo, porque el sector privado siguió exportando razonablemente bien y porque te gastaste todas las reservas del Banco Central de Bolivia, e inclusive las privadas. Por eso, pues, hay escasez de dólares y esta es la punta del iceberg, ¿no es cierto?, donde y eso es estructural, no tienes la plata para hacer funcionar el modelo económico. Por eso es una crisis estructural, por eso es el agotamiento del modelo económico primario exportador. Esto no se va a pasar de la noche a la mañana, esto no es una coyuntura, esta es la muerte del modelo primario exportador, rentista y comerciante. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.